Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este webinario de la Red Interamericana de Academias de Ciencias sobre Cambio Climático. Yo soy Jeremy McNeil y la Sociedad Real de Canadá y la Academia Nacional de Canadá están realizando este evento. Estamos reconociendo también que la RSC es anfitriona de este evento y sus oficinas están situadas en el territorio tradicional no cedido de los pueblos de Algonquin. De costa a costa, estamos agradecidos de reconocer el territorio ancestral y no cedido de los pueblos inuit, de las primeras naciones y de los metís, así como de reconocer las decenas de lenguas y culturas que los pueblos indígenas han aportado y que enriquecen lo que muchos llaman la isla Tortuga. Como pueden ver, la Red Interamericana de Academias de Ciencias es una red de academias de toda América. ¿Pueden ver la diapositiva? La IANAS es una red de academias de ciencias. Va del norte al sur de América. Y somos uno de los 4 redes regionales, que es una sociedad, una asociación de academias. Como pueden ver, hay 4 redes regionales, incluida la nuestra, la IANAS. También tenemos la sudafricana, la africana y las europeas. Y en la génesis de este proyecto actual ha sido la publicación de un informe de ISAC, que es la Academia Europea, la Sociedad Europea de Academias. Como ven, es del año 2019. Y como pueden ver, como consecuencia de esto, la Academia Alemana y la Interacademia se sumaron para esta publicación. Y lo que han buscado es brindar publicaciones similares para las redes futuras. Y después se hace un informe mundial para cada una de las regiones. Y con suerte tenemos hoy como panelista a la doctora que es parte del liderazgo de este informe de Isaac y también es líder del informe mundial que se va a publicar más adelante este año. Entonces hemos decidido que a nivel de IANAS, todavía no lo hemos hablado con otros colegas de Brasil, nosotros en la IANAS decidimos tomar el informe que se ha utilizado en otros informes que se hicieron para la región y decidimos trabajar en lo que tiene que ver con agricultura sostenible. Ahí básicamente nosotros nos pusimos en contacto con todos. Entonces vamos a hablar de hablamos de cómo vamos a proceder y nos comunicamos con todas las academias, buscamos sugerencias de lo que tiene que ver con los temas que se tratarían. Pueden ver que nosotros generamos un comité directivo. Aquí nosotros vemos que pudimos proceder como antes. Nuevamente tenemos una reunión con todas las academias. Por supuesto que este año no se pudo hacer debido a la COVID, pero como pueden imaginarse, tuvimos que hacerlo en línea. El informe final ya está listo y van a poder verlo en línea prontamente. Al final de esta reunión lo vamos a publicar y lo van a poder ver en los sitios web de IANAS y del otro comité. Entonces van a ver una copia controlada que se va a publicar después y va a estar disponible en unos días. También va a estar traducido al español, al portugués y al francés y además va a estar la versión en inglés. Me alegra mucho hoy darle la bienvenida a todos ustedes y a todos los panelistas que están aquí presentes el día de la fecha. Pueden verlo en la siguiente diapositiva. No los había mencionado antes. Tenemos a Christy Bay de los Estados Unidos, a Robin Fierce del Reino Unido, Charlie Flowers, que se suma de la parte de lo que tiene que ver con investigación inuit. Tenemos a Martin Ford de Granada. Tenemos a Andrew Haynes, que no se pudo sumar, sin embargo, ha enviado una grabación de su aporte. Y cualquier pregunta que quieran hacer la va a responder Robin cuando lleguemos al momento de las preguntas y respuestas. También tenemos a Sherry Lee, que también obviamente va a estar presente, va a ser la siguiente oradora y les va a dar mucha información sobre el informe. Además, también tenemos a Inés,
que se nos va a sumar en esta charla, Inés Chihuahua. Entonces, sin más, le voy a pasar el podio. Bueno, si hubiera un podio, ¿verdad? Le voy a pasar a Sherry Lee la palabra entonces, This is para que virtual, nos not pueda normal. contar. Ella ha To sido una Sherry Lee, líder who I fantástica have en to say esto y right yo up estoy front realmente has been an agradecido amazing por todo leader el in this trabajo que se ha project, hecho hasta and la I fecha. personally am very Sherry Lee, grateful to si her quieres comenzar for all the work she has done contándonos to un date. poco So, Sherry Lee, if you sobre could cómo es start el off giving us a informe y más resume información of sobre the este informe. Muchas report gracias. as it is presented. So, thank you very much, Sherry Lee. Es un placer estar aquí hoy presente para hablar del cambio climático y la salud y darles una vistazo general del informe de las Américas. Este informe lo hizo la Academia de Ciencias IANAS y además de la Sociedad Interacademias, perdón. Este es un informe sobre los informes líderes de diferentes países en el año 2019 y hablamos de 19 aspectos diferentes en 6 países diferentes. Hay más de 600 estudios en el informe y esto hace una evaluación científica de lo que sucede con el cambio climático, además de las soluciones posibles que podemos tener para los efectos de este cambio climático. Cuando nosotros empezamos, nuestro equipo tuvo la tarea de evaluar el cambio climático y los efectos sobre la salud humana. Esto es en todo el mundo, es una región muy amplia, incluía diferentes países, economías, geografías, climas, personas, culturas. Pero tratamos de enfatizar que el cambio climático en una región incluye regiones como el Amazonas y lugares áridos, ciudades y lugares rurales, lugares con costa, lugares sin costa e incluía también a lugares con altas emisiones de carbono y otras que no contribuyen tanto al cambio climático. Por lo tanto, fue un desafío muy grande para nuestro equipo y queríamos cubrir toda en profundidad el tema y todos los pequeños detalles. Y también queríamos cubrir algunos de los impulsores sistémicos subyacentes de este cambio climático. Entonces, para evaluar esto, nosotros, para poder cubrir toda una amplitud y profundidad en todo el continente americano, tomamos un diferente enfoque. Primero, nos fijamos en las vías en las que el cambio climático impacta a la salud y después vimos en cómo esto podría tener efectos en la diversidad, cosa que ya sucede en el continente americano. Entonces, primero lo que hicimos fue tratar de hablar sobre el impacto en una región específica, después las soluciones para las diferentes regiones. Por ejemplo, hicimos un estudio de caso sobre cómo el cambio climático afectaba la calidad del agua en el Caribe. También nos enfocamos en cómo afectaba el cambio climático a los indígenas en todo el continente americano. Para hacer una evaluación del tema, nuestro informe de Llanas incluye amplía lo que ya se hizo. Se hace un análisis en profundidad de lo que sucede en el continente americano y además vemos cuáles son los siguientes pasos a tomar. La idea era involucrar a los tomadores de decisiones en el continente americano y quienes se ven influidos por la realidad en el continente americano. Entonces, nuestro objetivo principal era enfocarnos en los en los legisladores, pero también nosotros buscamos también hacer estudios sistemáticos. Buscamos métodos para poder analizar la literatura y la información. Este tipo de estudios de síntesis siempre tienen ciertos tipos de recursos de metodología, con evidencia y con ciertos temas, pero a la vez también nosotros buscamos otra literatura que ilustrara ciertos temas en particular, estudios en particular o ejemplos en particular. Entonces, en general nos dimos cuenta que nuestro enfoque no tenía una lista exhaustiva de toda la bibliografía que se había publicado en todo el continente americano. En cambio, nos enfocamos en tratar de analizar el panorama general de lo que sucede en el continente americano a través de ciertos ejemplos de estudio. Entonces, en el informe tuvimos diferentes preguntas, desde encontrar cuáles eran los riesgos de salud más importantes en el continente americano. También nos enfocamos en identificar y evaluar
posibles estrategias que se podrían utilizar para esto y para proteger la salud pública. Así es como nosotros estructuramos el informe. La primera parte documenta cómo aumentan los riesgos de salud por el cambio climático. Y en la segunda parte nos enfocamos en las opciones de respuesta para reducir los impactos del efecto climático, en lo que tiene que ver con los asbestos y lo que nosotros podemos hacer a través de la equidad y de lograr un enfoque interdisciplinario que permita tener un futuro más resiliente. Lo que me gustaría hacer en el resto de la presentación es compartirles los 6 mensajes claves que nosotros tenemos, los hallazgos claves que hemos tenido. El primero es que el cambio climático está afectando la salud ahora en el continente americano. No es algo que se proyecte que va a suceder en el futuro, allá lejos, sino que es algo que está sucediendo hoy. Ciertamente el cambio climático ya ha llegado al continente americano y ya tenemos temperaturas récord nunca antes vistas, aumento de la frecuencia de las precipitaciones, de las inundaciones, también vemos que se está derritiendo el permafrost, también vemos que han aumentado los niveles del, del mar y vemos que esto afecta a todo el planeta, pero también presenta ciertos desafíos mundiales para la salud, la comida que comemos, el agua que tomamos, todo. Y todo eso afecta a nuestra salud. Sabemos que estos riesgos para la salud van a ser mayores a medida que aumente el calentamiento global. Entonces, estos riesgos claves para la salud son importantes y hay que verlos en contexto. Esto avanza muy rápido y sabemos que esto incluye el aumento de la morbilidad y la mortalidad, problemas con la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional, problemas en la salud respiratoria, ciertas enfermedades que se transmiten a través del agua en el continente americano y todo esto va a afectar a cada uno de los países. También en el informe vemos cómo esto puede aumentar en el futuro y entonces, en cada uno de los resultados que vamos a tener en la salud, nosotros desarrollamos una estrategia que quizás podría ayudar. Y el mensaje clave es que la evidencia es clara. El cambio climático ya ha afectado a nuestra salud y esto aumenta los riesgos. Pero sabemos que hay ciertas estrategias a disposición con esto para que pero por supuesto estas estrategias van a ser cada vez menos posibles a medida que aumenta. Un segundo mensaje clave es que el cambio climático converge dentro de los compuestos. La pandemia de COVID-19 ha dejado esto muy claro. Nuestro informe llega en un momento en que los efectos de la crisis climática sobre la salud convergen con los efectos de la pandemia. En los últimos 2 años vimos cómo los sistemas sanitarios tuvieron que responder al COVID, así como los impactos de las olas de calor que baten récords, tormentas intensas, desastres e incendios forestales. En julio de 2020, Huracán Ana tocó tierra en Texas y en ese momento ese estado pasaba por una de las tasas de hospitalización de COVID más altas en los Estados Unidos. Hubo esfuerzos para ayudar a la gente a evacuar, darle refugio y al mismo tiempo tratar de evitar la transmisión viral. Pero había retos logísticos muy claros y difíciles. Residentes muchas veces optaban por no evacuar por temor a contagiarse de COVID y se arriesgaban a sufrir lesiones. Estos impactos y estas crisis no ocurren por sí solos en un vacío, sino que convergen y se agravan mutuamente. Nuestro cuarto mensaje clave es que si bien los riesgos del cambio climático para la salud son claros, existen soluciones. Este informe deja claro que la acción contra el cambio climático mejorará la salud humana en las Américas. Abordamos cómo a través de adaptación y mitigación estos sistemas de salud pueden adaptarse para hacer frente al cambio climático, reduciendo los impactos perjudiciales para la salud. Las adaptaciones al cambio climático incluyen concientizar los efectos del cambio climático sobre los riesgos para la salud, mejorar la educación en las escuelas sobre el clima y la salud, y esto incluye cosas como asegurarse que tenemos planes de acción sólidos contra el calor. También incorporar explícitamente disposiciones sanitarias en la gestión de planes de riesgo y catástrofes.
los sistemas de alerta temprana y los sistemas de respuesta temprana también son fundamentales. También resaltamos cómo un ambiente integrado con sistemas de respuestas ofrece acceso mejorado a sistemas para reducir los riesgos del cambio climático. Pero es importante recordar que al desarrollar estas estrategias es importante también que el sector sanitario coordine sus esfuerzos con otros sectores. Saneamiento, energía, producción de alimentos, transporte, vivienda, educación. Sabemos que las estrategias de adaptación ofrecen beneficios para la salud y se producen fuera de este sector sanitario. Pero tenemos límites para poder adaptarnos al futuro cambio climático. Sabemos que hay estrategias viables y eficaces que pueden reducir riesgos hoy, pero son cada vez más eficaces con mayores niveles de calentamiento global. Es por eso que la adaptación tiene que ir de la mano de esfuerzos de mitigación para reducir nuestras emisiones y limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrado. La reducción drástica de estas emisiones para cumplir los objetivos del Acuerdo de París son claves. Y este informe muestra cómo podemos reducir los costos para la salud hoy y en el futuro. Ejemplos: beneficios para la salud al eliminar gradualmente el uso del carbón, cómo modificar nuestros sistemas de transporte para reducir emisiones y cómo también podemos proporcionar beneficios medioambientales y sanitarios. Y cómo pensar también en dietas que son de bajas emisiones para así mejorar la salud en general. Nuestro quinto mensaje es que la equidad y la justicia realmente sustenta las acciones eficaces contra el cambio climático para mejorar la salud. El cambio climático repercute en todos en una forma muy compleja y depende de dónde vivimos y de la subpoblación de la cual nos referimos. Estos riesgos pueden tener varias influencias, incluyendo la salud actual del individuo, condiciones socioeconómicas, las estructuras del gobierno del lugar donde están. Estos son varios de los factores. Sabemos que estos impactos del cambio climático ya se distribuyen de forma injusta, agravan las inseguridades, las injusticias que ya sufren estas poblaciones vulnerables. Y muchas de estas cosas están apuntaladas por el colonialismo actual e histórico. Por último, basándonos en las pruebas de este informe, es realmente claro que tenemos que poner en marcha una respuesta urgente al cambio climático. La equidad tiene que estar en el foco de estas respuestas y debe estar en el centro de toda la investigación local, regional e internacional, así como las respuestas políticas que llevemos de aquí en más. Para construir un futuro resiliente, dependerá de reducir los riesgos, invirtiendo en programación de infraestructuras resistentes al clima y en sistemas sanitarios que ayuden a apoyar la adaptación a este futuro. Destacamos cómo una colaboración intersectorial y global es crítico. Abordar las brechas de investigación y actuar sobre el espacio de pruebas actuales requerirá un enfoque interdisciplinario que reúna a los responsables de las tomas de decisiones con los científicos para forjar un camino hacia adelante. Es por eso que en la elaboración el equipo consideró la tarea de examinar la amplia gama y diversos impactos del cambio climático. A medida que la evaluación siguió, este reto que vimos se convirtió en una realidad, un punto fuerte. Pudimos resaltar y sintetizar vías claves para minimizar los riesgos de la salud. Y es así que, usando todas estas estrategias que están disponibles en las Américas, también podremos explorar elementos comunes que subyacen estrategias exitosas. Así que el informe muestra que, como el cambio climático sí presenta claros riesgos en las Américas, tenemos opciones eficaces y factibles que nos están disponibles. Gracias. Gracias, Shirley. Aprecio eso, es un buen resumen de los retos y cómo los distintos autores pudieron ver este tema. Como indicó Shirley, hay dos aspectos que tuvimos que considerar, tanto la adaptación como la mitigación, como así también tratar de ver distintos casos
Y el programa de hoy cubrirá varios de estos puntos en distintas formas. Es un placer ahora presentar al señor Andy Haynes, quien es un experto en cuanto al cambio climático y la salud, y él está acordado presentar sobre el aspecto de mitigación. Si ahora podemos tener la grabación que será presentada por Andy, sería muy agradecido. Gracias. Gracias por esta invitación para dar una breve introducción al informe de síntesis para el proyecto de salud y cambio climático. Lamento no poder estar aquí en persona, pero será un placer darle la palabra a Robin Fierce, que también es un coautor del informe. Quiero darle una breve reseña del alcance de este informe. Este informe viene desde noviembre de 2019 y finalizará este año, liderado por la Academia de Ciencias Alemanas Leopoldina. Fue precedida por el informe regional para Europa, que se publicó en el 2019, como así también algunos informes regionales y informes de resumen que fueron preparados sobre los resultados de este informe europeo. El informe global resalta las similitudes regionales que existen, brinda consejos para quienes toman decisiones y guiamientos para la implementación a nivel global, regional e internacional, nacional, y políticas que nos pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Este informe se publicará en el segundo cuatrimestre de 2022. Ya había un informe inicial que se publicó el año pasado, y este fue un esfuerzo que buscaba retroalimentación de la comunidad científica y buscaba formar políticas para poder afrontar los cambios climáticos y cómo impacta la salud. Evaluaciones a nivel regional y local para catalizar acción, coordinando las políticas a través de varias regiones y niveles de gobierno. Más importante, buscaba ver cuáles eran los efectos de estas políticas. Muchos de estos efectos son beneficiosos, pero si no están planeadas adecuadamente, puede tener un efecto negativo sobre la salud. Quizás, por ejemplo, aumentando la pobreza al aumentar el costo de las energías renovables en lugar de usar energías más económicas, de valor económico. Este informe global busca en forma comprensiva evaluar las distintas vías por las cuales el cambio climático puede impactar sobre la salud humana. Estas vías se modulan a través de varios factores demográficos, socioeconómicos, ambientales, y están resumidos aquí en esta diapositiva. Ahora, trata con un rango de exposición por las distintas vías, algunas directas como eventos extremos de clima, estrés térmico, enfermedades, mortalidad incrementada en personas de edad debido al calor extremo, e impactos sobre la productividad, la calidad del aire, al haber mayor cantidad de incendios forestales, incluyendo también un aumento en enfermedades transmitidas por agua. También busca ver cómo esto impacta sobre el rendimiento en las cosechas y que tendrá un impacto sobre la salud humana. También busca analizar el cambio en la calidad nutricional de los alimentos a medida que el dióxido de carbono impacta sobre los nutrientes de estos alimentos. También busca estudiar cómo el malaria y dengue pueden verse afectados por estos cambios climáticos. Y por último, trata de ver cuáles son algunos efectos indirectos, efectos sociales, migraciones forzadas, un aumento en la pobreza y quizás posibilidad de aumento de conflictos también. Queremos resaltar que no solamente los temas de salud física que estamos estudiando aquí, sino también de salud mental. Estos efectos pueden ser realmente duraderos. Uno de los temas que surge en este informe
es el tema de atribuciones de los efectos a la salud a causa del cambio climático. No hace comentarios generales sobre la relación entre eventos extremos y el cambio climático, sino también describe cuáles eventos quizás sean causados por efectos de humanos y no por variaciones naturales. La ciencia sobre el tema avanza rápidamente. Tenemos una gran cantidad de informes y estudios en este tema. Se citan aquí en el informe. Y se dice que más de una tercera parte de las muertes a causa de calor son atribuibles al cambio climático producido por humanos. Eso es un desarrollo muy importante a tener en cuenta en cuanto a las pruebas que están vinculadas que vinculan al cambio climático con la salud, los efectos sobre la salud. Pero también hay brechas. En este estudio no había datos para África y para Asia, no había mucha cantidad de información. Resalta la importancia de recaudar esta información, que nos permitirá ver, particularmente sobre las poblaciones vulnerables, donde por lo general hay una falta de información para ver qué está sucediendo en esos lugares, a medida que el cambio climático aumenta en todo el mundo. El informe también busca soluciones para acción sobre el clima. Esto está motivado por el conocimiento de que esto puede mejorar la salud. La adaptación es esencial, es importante, es crítico. Ya tenemos un aumento promedio de 1,2 grados centígrados a nivel global. Hay impactos que nos pueden prevenir ya y tendremos que adaptarnos en lo posible. Esto puede ser con sistemas de advertencia temprana para calor o de prevención de desastres. Varios sistemas sistemas de salud que puedan recuperarse luego de un evento extremo para así funcionar adecuadamente a medida que tenemos estas disrupciones causadas por el cambio climático. Mitigación, hay acción para reducir gases de efecto invernadero y la emisión de los mismos. Cada vez más tenemos que integrar la adaptación con la mitigación para poder resguardar la salud humana lo más posible. El informe identifica otra brecha, que es una brecha en las pruebas alrededor de la adaptación y la mitigación también, en cuanto a los beneficios para la salud de estrategias de adaptación en países de ingresos medios en particular. Son pruebas importantes, hay brechas, hay muchos que sabemos también, y hay que implementar esto sin demora. Esta diapositiva resalta los beneficios considerables de adherirnos a los objetivos del Acuerdo de París, basándonos en esta publicación de 2021. La publicación fue un estudio de modelaje que estudió a 9 países y estimó que los beneficios de las contribuciones nacionales estimadas bajo el Acuerdo de París, estas ponen la salud en el centro de estas políticas para llegar a esa meta de bien por debajo de los 2 grados centígrados. Esto puede reducir la cantidad de muertes por contaminación del aire en más de 1,5 millones de personas por año y aquellos relacionados por efectos de la dieta en más de casi 6,5 millones de personas. Son beneficios considerables no solamente al reducir los riesgos causados por el cambio climático, pero también en cuanto a los beneficios a corto plazo que la mitigación contra el cambio climático puede presentar en los distintos sectores. Podemos ver cómo los efectos varían o los éxitos varían de acuerdo a qué país estamos viendo, pero sin embargo los beneficios son muy considerables para cada uno de los países. Otro punto clave que se resalta aquí es la importancia del sistema de salud en sí como indicador de gases de efecto invernadero. Si el sector de salud fuera un país, sería el 5º emisor más grande del planeta. Esto dado por el informe que vemos aquí, el indicado a la izquierda. Pero a la derecha vemos que hay 3 categorías de emisiones emitidos por el sistema de salud nacional en Inglaterra. El nivel 3 son emisiones indirectas que vienen de la cadena de abastecimiento, de las empresas farmacéuticas, del transporte.
hay que reducir los efectos, las visiones de las instituciones en sí. Podemos también reducir los agentes que se usan en la medicina, como los agentes dentro de los inhaladores, pero también tenemos que buscar reducir los efectos indirectos, trabajando con la cadena de abastecimiento, con las empresas farmacéuticas. Por lo tanto, hay varias vías a través de la cual la acción contra el clima puede mejorar la salud y se puede hacer en varios sectores: alimentación, agricultura, vivienda, el ambiente urbano, el sector de salud, como ya mencioné. Eh, Mencionamos brevemente las contribuciones nacionales estimadas. Podemos asegurar que todas estas contribuciones determinadas y estimadas pueden incluir medidas sobre efectos sobre la salud, tratando de cuantificar esos efectos sobre la salud al tratar de movernos hacia emisiones netas cero. Hay que enfatizar el potencial que existe para proteger la salud. La financiación en cuanto al tema del clima tiene que enfocarse más en temas de salud, en cuanto a adaptación y mitigación. Actualmente, una muy pequeña porción del financiamiento ataca las implicaciones del tema de salud. Habrá muchas discusiones en distintos países del mundo sobre cómo implementar estas mitigaciones. A nivel nacional y subnacional, los gobiernos regionales quieren trabajar mucho en esto. Muchos gobiernos municipales trabajan en forma activa con organizaciones para enfatizar los beneficios para la salud de estas medidas. Hablamos de la resiliencia climática y emisiones netas cero. Los países que se comprometieron en el COP26, hubo 14 de ellas que pusieron una fecha a la cual se permiten estar con emisiones netas cero. Y por último, en último lugar, tenemos que implementar mayor investigación para ver cuáles son los impactos en el terreno, no solo con modelaje, pero tenemos que ver qué pasa cuando se implementa un cambio en realidad. Las funciones para las academias de aquí en más, luego que se publique este informe global y regional, hay 3 categorías en general: a nivel nacional, trabajando con quienes generan políticas para asistir en tomar las decisiones que se toman para que sean relevantes. A nivel regional, hay que tener en cuenta las variabilidades geográficas, socioeconómicas y culturales. Y a nivel global, tenemos que incorporar la voz de aquellos de países de bajos y medios ingresos que no siempre, a los cuales no siempre se les escucha su voz, pero es clave para que haya equidad y justicia en cuanto a salud. Bien, como ya indiqué previamente, desafortunadamente Andy no pudo estar aquí con nosotros, pero tuvimos la suerte de que cuando haya las preguntas, el foro de preguntas, Robin Fierce, quien es el escritor que lideró este informe, eh, tomó una parte muy importante en la formulación del informe de Isaac. Como indiqué previamente en el informe de Yanes, pusimos una cantidad de estudios de casos para resaltar los distintos aspectos del cambio climático y la salud. Y uno tenía que ver con las aguas en el Caribe. Y es por tanto un placer presentar al doctor Martin Ford, quien presentará este video y estará presente en persona para contestar las preguntas en este tema. Así que sin mayor demora, le doy la palabra a Martin Ford. Hola, soy Martha Ford. Me gustaría compartir con ustedes un vistazo general de algunos de los efectos adversos del cambio climático en una parte del mundo, la región del mundo que es el Caribe. Los países pequeños, en pequeñas islas, están reconocidos por las Naciones Unidas como un grupo de países que tienen un riesgo específico en lo que tiene que ver con cambio climático. Y me gustaría enfocarme en la zona de los pequeños países en vías de desarrollo del Caribe. Me gustaría también hablarles que
comparados con el otro grupo, en los años 1966 a 2015 se identificaron diferentes regiones. Ellos experimentaron el 60% de las catástrofes relacionadas con el cambio climático y el 90% de todas las muertes fueron por por cambio climático que ocurrieron en la zona y el 79% de las personas afectadas en todo el mundo estaban en el Caribe. Algunas características de los pequeños estados insulares en desarrollo. Como pueden ver en el mapa a la derecha, podemos ver que a veces el nombre es mucho más grande que el punto que ocupa esa isla en el mapa. Son pequeñas poblaciones que están creciendo y hay centros urbanos ahí. Y mucho de esto se da en las zonas costeras y tienen quizás 2 kilómetros de línea costera. Muchos de ellos tienen recursos limitados, son muy susceptibles a las catástrofes naturales y además dependen mucho del comercio internacional y de los sistemas internacionales cuando tienen alguna catástrofe. Sus economías además se basan en los recursos naturales. Estos recursos naturales, como se darán cuenta, se ven altamente afectados por el cambio climático y la economía es frágil debido al impacto que tiene el cambio climático sobre estos pequeños estados insulares en vías de desarrollo. Un ejemplo de uno de los impactos que tiene el cambio climático en el agua como recurso. Esto ocasiona o exacerba la inseguridad alimentaria. Ahora la sesión seca es más larga y ahora se ven cosas de manera no predecible. Algún ejemplo reciente es, por ejemplo, es lo que sucedió en Granada con esas inundaciones sin precedentes en el año 2010. Después también podemos ver que hay un aumento del riesgo que ocasiona la inseguridad hídrica que hay en estos países. En cuanto el impacto económico del cambio climático en estas economías, podemos ver que proyecta que va a ocasionar una pérdida del 0,5% para el año en el Producto Bruto Interno para el año 2030. En el Pacífico se calcula que va a ser, en cambio, del 0,75 a 6,5% para el año 2030, la pérdida en el Producto Bruto Interno. En el Caribe, las pérdidas anuales va a ser de hasta un 5% para el año 2025. Y si no se hace nada y no se implementan ninguna estrategia, pues se espera que la pérdida del Producto Bruto Interno va a ser del 20% para el año 2100. El cambio climático también afecta a ciertos desafíos y amenazas específicas en el sistema sanitario del Caribe. Por ejemplo, podemos tener dengue, chikungunya, Zika, fiebre amarilla, paludismo, diferentes enfermedades que se van a proliferar más. Los sistemas sanitarios ya son limitados en su naturaleza y todavía va a aumentar más el problema y no van a poder atender a la población a la que deben cubrir. En las zonas costeras tenemos una mayor susceptibilidad a las inundaciones, a las sequías y los eventos climáticos. Acá tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo principal de la isla de Granada. Como ven, está literalmente sobre la costa. Y por ese motivo, para poder ir a estas instalaciones, probablemente eh, van a poder acceder fácilmente, pero sí tiene sus inconvenientes. Y la idea es para poder mitigar los efectos del cambio climático, es que la OPS y la OMS tienen un plan de acción y todos dicen que se tiene que
poder generar sistemas en el Caribe que puedan ser resilientes en lo referente al cambio climático. Y la Unión Europea tiene hasta 7 millones de dólares que van a invertir para ayudar a los sistemas sanitarios en el Caribe para luchar con el cambio climático. La idea es poder reducir la mortalidad y la morbilidad en respecto de los efectos esperados del cambio climático. Para resumir, el impacto del cambio climático en la salud en el Caribe es que vemos que hay un efecto muy importante. Hay morbilidad y mortalidad y lamentablemente se espera que aumenten. Y esto se debe al cambio climático. Como consecuencia, tenemos que fortalecer los sistemas sanitarios que son vulnerables al cambio climático. Un ejemplo de las medidas tomadas es ayudar a las evaluaciones de adaptación y vulnerabilidad sanitaria para poder ayudar con planes de adaptación nacional sanitario en la zona. Y con suerte, esto va a ayudar a fortalecer los sistemas sanitarios respecto del cambio climático. Con suerte, en nuestras conversaciones vamos a poder ahondar sobre esto y entonces estoy ansioso de escuchar cualquier comentario que tengan que hacer o cualquier pregunta. Muchas gracias, Martin, por este resumen muy bueno de la situación que enfrentan los ciudadanos, especialmente en la región del Caribe. Por supuesto, la susceptibilidad es muy alta en esa zona. Ahora nos gustaría preguntarle a Chris Ivan si puede hablar, por favor. Chris ha sido fundamental en el trabajo que se ha realizado, ha escrito bastante sobre lo que tiene que ver con la parte de la adaptación, en lo que tiene que ver con cambio climático. Chris, adelante. Buenos días. La adaptación es una de las opciones políticas más importantes en lo que tiene que ver con cambio climático. Se lo define como el proceso de ajustarse al cambio climático y sus efectos. En los sistemas humanos sirve para moderar el daño y explorar las posibles oportunidades beneficiosas. Cuando hablamos de la adaptación, hay tres aspectos importantes en los que tenemos que enfocarnos. Primero, en la exposición a los riesgos relacionados con el cambio climático. Y hay muchos ejemplos de estos. Reducir la exposición a las marejadas. También reducir la vulnerabilidad de las regiones y las comunidades expuertas, cómo nosotros podemos manejar la exposición que se está teniendo ahora y cómo se puede proyectar ayudarlo en el futuro. El tercero es construir o hacer crecer la capacidad de las comunidades y los sistemas para poder afrontar el cambio climático, para que los sistemas sanitarios puedan fortalecerse para ser más sostenibles y resilientes. Muchos países en Latinoamérica están dando los primeros pasos. Están realizando evaluaciones de vulnerabilidad y adaptabilidad. Y muchos de ellos se enfocan en las capacidades, en lo referente, por ejemplo, a la exposición al calor o a las enfermedades que se transmiten por agua o ciertas enfermedades contagiosas. Se puede ver qué se puede modificar respecto de las políticas o si se pueden implementar nuevas políticas para preparar mejor las comunidades para enfrentar el cambio climático. A medida que se pasa por el proceso de hacer evaluaciones de vulnerabilidad y adaptabilidad, se puede empezar a trabajar con el componente más importante del plan de acción. Este es un elemento clave para poder planificar, para adaptarnos a nivel nacional. También tenemos que enfocar estos esfuerzos para poder enfocarnos en los impulsores de salud. Por ejemplo, para ver qué está involucrado en los planes de transporte, cómo se puede evolucionar con estos sistemas para evitar que haya emisiones de gas de efecto invernadero. También cómo se puede mejorar el,
el sistema en sí para poder brindar mejores beneficios para la salud. Y también hay otros aspectos que es importante abordar para poder asegurarnos de que nuestros sistemas de salud estén preparados. Así vamos a poder desarrollar sistemas sanitarios más sostenibles. Pero hay ciertas cosas, aspectos importantes. El primero es las finanzas. Después de todo, el dinero que se gasta en el sistema sanitario es muy pequeño respecto de todos los esfuerzos que se hace de adaptación. Tenemos que asegurarnos de que se puedan tener los recursos en el sistema sanitario que se necesitan para poder afrontar el cambio climático. Y no importa qué tan proactivos seamos para poder desarrollar estos sistemas sanitarios, van a seguir habiendo riesgos residuales. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar esa capacidad de poder gestionar estos riesgos y poder dirigirnos a un futuro más diferente y poder protegernos a medida que el clima continúa cambiando. Muchas gracias a todos y estoy muy ansiosa de participar en el resto de la conferencia. Muchas gracias. Lo aprecio mucho. Nuevamente, les quiero recordar a todos que si tienen preguntas para algún orador en particular o si quieren hacer una pregunta en general, pueden ponerla y vamos a, a tratarla cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas. Como lo indicamos, incluimos una cantidad importante de casos de estudio y tengo el privilegio de anunciar que Charlie se va a sumar porque nosotros vamos a ver que hay su región está muy impactada ya por el cambio climático. Y entonces ahí vamos a ver la perspectiva desde el punto de vista del Ártico. Muchas gracias. Hola, soy Charlie Flowers. Soy investigador sobre cambio climático y salud y lo he hecho por más de 10 años. Soy Inés Shewak, también soy de Rigolet y estoy trabajando en el área de cambio climático y salud mental por razones de investigación por más de 10 años ya. Estos son algunos de los temas que surgen en el informe sobre el cambio climático y los impactos sobre la salud indígena. Vamos a enfocarnos sobre algunos temas que han surgido durante nuestras investigaciones. Creo que cuando uno estudia cómo el cambio climático impacta nuestro acceso a las tierras o nuestro acceso a poder encontrar alimentación eh, o facilitar la casa para nosotros y para las otras generaciones, les hace pensar a uno qué ruta tomará uno. Como ejemplo, la ruta que utilizó mis padres o mi abuelo para cazar va a ser distinta a la que use yo o la que usen mis hijos aquí en más cuando accedan a la tierra. Cuando uno mira cómo puede estar en la tierra para la salud mental de uno, uno está, por ejemplo, si está al aire libre, está relajado. Es un proceso distinto al que atraviesa uno y le ayuda a uno a sanar. Es más, el hecho de no poder estar chequeando tu Facebook cada 5 o 10 minutos. Cuando uno está al aire libre, eso no lo puede hacer. Uno está en paz y eso elimina mucho estrés y es bueno para la salud mental. Cuando uno no tiene acceso y no hay información sobre las tormentas y el hielo de mala calidad, eh, uno extraña esa tranquilidad y por los estreses de estar en la vida comunitaria por ahí exacerban eso. Y eso dificulta mucho las cosas a veces. Nosotros vivimos en un lugar que está aislado y salvo con los aviones que llegan aquí en invierno, eh, esto produce lo siguiente, cuando uno está enfermo, tiene que ir a un hospital y ese está en Cusbay, que queda unas 100 millas de distancia. Pero incluso hoy mismo sé que las camas en el hospital están todas ocupadas y hay que ir a otro lugar. Entonces, por ejemplo, si el tiempo está mal, en malas condiciones aquí en Cusbay, uno tiene que luego pensar en ir a St. Anthony's o a St. John's. Y si el tiempo está desfavorable en esos momentos, ya tenemos muchas cientos de millas adicionales. Y
uno por ahí no quiere tener un paciente que necesita atención médica más de lo necesitado en este lugar. Nosotras solamente tenemos 2 enfermeras, no tenemos un doctor. El médico solamente viene una vez al mes. Los aviones de evacuación sanitaria no son grandes aviones y son muy pocas las condiciones en las cuales pueden volar este avión. Si el viento sopla más de 50 kilómetros por hora, ese avión no puede volar. Y eso tiene un impacto sobre la salud de uno. Si el viento vuela a una cierta cantidad o sopla una cierta cantidad, eso dificulta nuestro acceso a la salud. Nosotros no podemos tener los aviones Dash 8 a aterrizar aquí porque nuestra pista de aterrizaje no es lo suficientemente largo. Por lo tanto, el clima impacta cómo pueden aterrizar o no los aviones aquí, y eso impacta nuestro acceso a la salud aquí en esta comunidad. Si queremos sobrevivir, tenemos que buscar nuestras propias soluciones para lidiar con el cambio climático y buscar soluciones que son para nosotros. Cuando uno vive cerca de la tierra, como hacemos nosotros aquí en Rigolet, en lugar de vivir en las ciudades, quizás es duro ver los impactos del cambio climático y decimos, uy, miren, estamos en febrero, 12 grados de temperatura, vamos a pasear por la ciudad. Pero aquí, en esta zona, tiene un impacto mucho mayor. Nos impide poder interactuar con la tierra y hacer las cosas tradicionales que hemos hecho por mucho tiempo. Y estaba hablando de problemas más graves, no son simplemente de que el hielo se forma en cierta época del año, pero impacta todas las facetas de nuestra vida. Si hay algo que yo quisiera que las personas puedan llevarse de esta conversación es comprender que cuando hablamos sobre vivir de la tierra y estar con nuestras familias y hacer cosas en familia, esas son cosas tradicionales muy importantes para nosotros, para poder mantener nuestra cultura viva, para poder conectarnos con los demás y para así poder ser considerados de los demás. Muchas gracias. Esa perspectiva es una perspectiva que quizás muchos de nosotros no nos damos cuenta cuando pensamos de estos temas. Y es por eso que cuando Andy menciona en su informe, nos preocupa mucho de que quizás las voces de todos y las vidas de todos no se consideren cuando estamos tomando estas decisiones políticas. Hemos finalizado con las grabaciones, así que vamos ahora a abrir el panel en vivo para tener una discusión aquí en vivo. Hasta el momento vemos que la audiencia se rehúsa a presentar preguntas, así que quizás voy a presentar una yo. Algo que se mencionó en cuanto a efectos adversos en cuanto al tiempo en comparación con una ciudad. Me refiero a una zona de Río de Janeiro, una zona donde yo trabajé por un tiempo. Y la pregunta que surgía allí era, ¿cómo es que cómo se presentaría Brasil en este informe? Y si es un país al cual deberíamos prestar más atención. Así que rápidamente quiero dar la palabra a Sherry Lee. Lo que mencionó Martin es simplemente uno de los ejemplos en ese caso. Así que si quieren hablar sobre este tema, quizás Martin pueda comentar también. Sí, el informe habla de esto en detalle, habla sobre eventos con precipitaciones y resalta muchos temas en cuanto a la salud, incluso enfermedades por vectores. Una parte del informe mira a los patrones que hay y cómo afecta las enfermedades transmitidas por vectores y estudia las distintas relaciones que hay entre las distintas instituciones en Brasil y otros países y cómo pueden lidiar con esos temas. Martin, ¿quieres comentar? En cuanto a la zona del Caribe, mencionemos que 28 países distintos hay islas. El impacto del cambio climático no es un efecto homogéneo en toda la región. El ejemplo de Granada, como ejemplo, ahí sí va a haber un aumento de las temperaturas. El modelaje indica que quizás haya una caída en la precipitación total.
Y en cuanto a precipitaciones extremas, se anticipa más o menos lo mismo hasta a fin de siglo. Pero no estamos viendo que quizás estos eventos nos están presentando ahora con una temporada de sequía más extensa, de mayor duración, y cuando sí llueve es más intensa, y no nos sorprende hoy en día ver el promedio de un mes de precipitación que caiga simplemente en un solo día en Granada. Y esto se está convirtiendo en algo más normal, con frecuencia. Es importante resaltar, bueno, la pregunta de esta persona es si algún país en particular se representaba aquí o no, pero en el Caribe debemos también prestarle atención. Muchas veces el Caribe se lo olvida porque está incorporado en la categoría de la zona de Latinoamérica y el Caribe, pero se ha identificado esta zona por la ONU que tendrá un impacto considerable debido al cambio climático. En breve, este es un fenómeno que sí afecta a algunas islas, no todas, pero hay eventos donde tendremos precipitaciones muy extremas y ese es un efecto negativo que proviene de allí. Obviamente, no solamente las Américas o Brasil. Hoy, cuando miramos a otros lugares, vemos recientemente Australia, hay unos eventos muy serios allí. Hemos tenido un número de eventos que han ocurrido en Europa. ¿Alguien quiere mencionar algo acerca de ese tema? Si no, podemos seguir. Tenemos informes que estamos preparando, tenemos evidencias, pruebas ya. Pero ¿cómo hacemos que nuestro mensaje llegue a los políticos, quienes crearán las reglas que nos permitirán actuar de la forma que sabemos que debemos actuar? Si me permiten comenzar con Robin, ¿qué tipo de interacciones surgen con este informe que vino de Isaac? ¿Cómo podemos llevarlo de ahí y qué podemos anticipar de aquí en más después de ver este informe y el informe global? I guess the first lesson is indeed one that we all know. The report alone isn't enough. It has to be followed up and used. And in that sense, developing a Tiene que hacer un seguimiento y se lo tiene que utilizar. Todo esto es importante para los políticos. Es importante tomar esto en cuenta en lugar de simplemente hacer nuevos informes. Entonces es una relación sostenida. Tenemos a muchos políticos y muchos legisladores en la comunidad en diferentes niveles, a nivel local, nacional, regional, mundial. Y en cierta medida ellos se relacionan de manera diferente. Yo creo que en todos los casos siempre es importante ver cómo nosotros participamos con esas comunidades. Lo hacemos de una manera que sea relevante para el político, que respete sus tiempos, también que permita generar una relación sostenida. Además, tiene que ser algo que sea útil y no ser repetitivo, pero sí reciclar lo que ya sé mencionar, hablar sobre informes recientes y también brindarles algunos hechos. Y también hay que mencionar o mostrar que hay diferentes actividades que empiezan en diferentes momentos. Es importante. Ahora, tomando en cuenta lo que hemos mencionado, yo creo lo siguiente. En Europa tenemos una ventaja sobre algunas regiones, que incluye al continente americano. Nosotros tenemos una constitución regional relativamente madura en lo que tiene que ver con la estructura política. Pero lamentablemente, como saben ustedes, mi país, el Reino Unido, ya no es parte de esta
política. Sin embargo, tenemos políticos que tienen la responsabilidad por toda la región, además de sus funciones nacionales. Todo esto facilita los procesos de participación y quizás nos permita replicar esto en otras regiones, por ejemplo, en la Unión Africana. Allí se han brindado ciertas bases similares para que se pueda hacer a través de la Conferencia de África, para que se pueda hacer en todo el continente. Pero en los lugares donde no hay estas instituciones regionales, hay que trabajar a nivel regional y nacional. Y en algunos casos también se necesita realizar más investigación sobre justicia climática, por ejemplo. También nosotros podemos tener ciertas connotaciones nacionales o implicaciones nacionales. También hay grupos políticos que se pueden trabajar a través de organismos intergubernamentales, por ejemplo, UNDK, la ONU, etcétera. También tenemos los países que han participado en el G7 y en el G20. También tenemos a la Asociación Interagencia. Y esto hace que se participe y esto permite que los diferentes organismos también se involucren. También se puede aprovechar y converger con las diferentes experiencias en Europa y se puede aprovechar esto para poder llegar a un nivel medio de políticos y esto quizás logre hacer un cambio en lo que tiene que ver con la determinación de políticas. Esto no termina con el informe, por el contrario. Si nosotros volvemos a reiterar sobre un informe que se ha realizado anteriormente, este informe se terminó en el año 2018, pero todavía se lo está usando activamente a nivel regional, mundial y local, nacional. Este informe ha tenido una influencia muy importante en algunas de las cumbres y esto ayudó a poder desarrollar algunas de las políticas sobre la base de lo que se realizó hace 3 años o 3 años antes. Entonces, el ciclo de involucramiento de los políticos es más amplio. Nosotros tenemos que hacer una relación y poder construir esto. Y esto toma su tiempo. Muchas gracias, Robin. ¿Alguien más del panel quisiera mencionar sobre cómo nosotros podemos acercarnos y tratar de manera eficaz con los políticos? Tony, Christy, veo que has encendido el micrófono. Sí, yo quiero destacar algunas de las cosas que dijo Robin, en particular el papel fundamental que juegan las finanzas, porque no hay suficiente financiamiento en lo referente a cambio climático y salud, porque es menos del 0,5% del presupuesto que se hace en cualquier lado va a la salud. Y esto tiene que equipararse, tiene que ser más grande y también tenemos que tener la participación de otros sectores. Tenemos que hacer que el mensaje sea más contundente, porque si no hacemos algo va a haber cada vez más gente afectada y más gente va a sufrir las lesiones o los daños que ocasiona el cambio climático. No hay forma de evitarlo, de escaparse de eso. Y si nosotros no tenemos una población sana, no podemos tener una economía sana. Por eso es importante dejar bien en claro que esto es importante y enfatizar qué es lo que necesitamos. Creo que se ha avanzado mucho en los últimos años a través de la OPS y otras organizaciones regionales. Estoy ansiosa de ver cómo se avanza en los próximos años. Muchas gracias. Sherry Lee, ¿quieres añadir algo? No, pero yo realmente creo que es una pregunta clave y he pasado mucho tiempo hablando de eso y planificando porque hay muchos informes
Y creo que es muy importante tomarlo y poder pasar al siguiente nivel en lugar de simplemente hablar de eso. Tiene que ser algo que sea útil, que se pueda utilizar y que le sirva a la gente que se supone que le tiene que servir. Tenemos una pregunta. Si se podría decir que va a costar mucho más si no hacemos nada que si gastamos dinero en hacer algo, porque vamos a recibir un rédito mucho mayor. Y esto se incluye en el informe y se ha dicho eso. Se ha dicho que invertir en realidad no cuesta dinero, sino que ahorra dinero. Es una manera de ahorrar en el impacto que va a tener sobre la salud, sobre los seres humanos y sobre muchos animales que nos importan. Sí, y yo creo que es importante. La adaptación y la mitigación es muy importante. En la presentación se habló de eso y creo que queda muy claro. Hay que trabajar con ambas estrategias, porque no solamente el costo va a subir a medida que aumenta la temperatura, sino que también cada vez vamos a tener menos opciones disponibles para poder responder a estos inconvenientes, a estos problemas. Creo que esto también destaca la urgencia de todo esto. Algo que yo mencioné y que me gustaría destacar nuevamente es que el informe mismo se va a publicar en los 4 idiomas, como dije, inglés, francés, español y portugués. Y también quiero decir que Sherry Lee, de hecho, lo presentó en la COP, el otoño boreal pasado. Y esto es algo muy importante. Esto es un resumen ejecutivo muy seco. Sin embargo, se puede ver y este informe va a estar disponible a todos los académicos y todas las academias para que lo puedan utilizar y puedan avanzar y puedan ponerse en contacto con sus propios políticos. Van a poder tener este tipo de panfleto que nos va a servir para utilizar los diferentes idiomas que va a estar disponible. El informe va a salir, pero va a tomar meses y años en poderlo implementar completamente y se van a poder seguir utilizando estos informes. Sin embargo, se va a requerir todo este tiempo para realmente lograr este impacto. Ahora otra cosa, que vi en otra pregunta, Jeremy. Por supuesto que esto se puede utilizar para involucrar al público y a los políticos. Y yo quisiera mencionar esto. Creo que las academias pueden hacer más a través de sus academias nacionales. Se puede trabajar con los informes que se han publicado en los propios países, en los propios idiomas, y esto va a permitir poder avanzar y poder llevar esto también a las academias regionales. Yo fui a la COP26 y creo que fue muy importante escuchar de muchos grupos de científicos, científicos con los que quizás no siempre nos vamos a estar relacionando o con el mismo público. Entonces, no es solamente una cuestión de cómo nosotros vamos a comunicar nuestra perspectiva, sino que tiene que ver con cómo nosotros podemos involucrar al público para llegar a las comunidades así, para poder forjar un mejor futuro. Sí, definitivamente esa es una de las preguntas. ¿Cuál es el tema de comunicarse con diferentes públicos? ¿Qué recomendaciones tendrían? Bueno, yo puedo hablar desde la Sociedad Real de Canadá y la situación de Canadá. Nosotros tenemos una organización nacional que se llama Hablemos de Ciencia, que es responsable, muy responsable y está involucrado en contar y instruir sobre ciencia desde el jardín hasta el secundario. Y nosotros podemos ver en dónde están trabajando juntos para preparar modelos sobre todos los aspectos de los modelos de cambio climático. Esto incluye información para los niños de escuelas de todos los niveles, como dije, desde jardín hasta grado 12, el secundario. Y esto está integrado y todos los miembros de la academia participan en estas actividades y se solicita que lo hagan. Y de hecho, IANAS tiene un proyecto que se llama Ciencia en las Escuelas. Nuevamente es uno de los aspectos que se pueden hacer, cosas que podemos hacer. Me doy cuenta de que quizás haya alguien que quiera hablar algo en particular sobre
cómo llegar a los diferentes públicos, etcétera. Si no, puedo pasar a una pregunta muy específica. A mí me gustaría añadir brevemente algo que sucede en los Estados Unidos, algo que se tiene que hacer en Estados Unidos y en otros países del continente americano, es acceder al público en lo que tiene que ver con cambio climático. Uno de los hallazgos más interesantes en los Estados Unidos es que alrededor de 2/3 o 2/4 de los estados de la población de los Estados Unidos no piensan en los efectos del cambio climático y alrededor de la mitad de la población está preocupada sobre los efectos en su propia salud, pero solamente 1/3 de los estadounidenses hablan con otros de los efectos del cambio climático. Entonces, la gente está preocupada por el tema, pero no habla de eso con nadie más. Entonces, hay que encontrar la forma de generar estas conversaciones para que la gente hable entre sí. Y para aprovechar esto, quiero contarles algo más interesante. Por supuesto, en los Estados Unidos se puede saber sobre el papel más importante que se puede jugar desde el sector sanitario para hablar con la gente. También se pueden hacer cosas para inspirar a la gente para que tome medidas. Por ejemplo, contarles cómo el cambio climático afecta a la economía, la seguridad alimentaria, la salud. Se pueden contar cómo esto se ha investigado e inspirar a la gente a que haga algo al respecto. Y eso es interesante, enseñar a la gente para que aprenda cómo el cambio climático los afecta y cómo se puede tomar medidas y hacer algo al respecto, en lugar de simplemente hablarles de cómo habla con lo que tiene que ver con la seguridad nacional, sino que también tener estas conversaciones con la gente es muy importante. Me gustaría añadir algo a esta conversación. Hay cierta paradoja. Creo que todos estamos de acuerdo que es importante comunicar este mensaje y ciertamente hay efectos adversos del cambio climático en el futuro, pero si nosotros vemos en por ejemplo, conferencia reciente de COP26 o si vemos lo que se habló en COP26, hubo una comunicación complicada y no se habló tanto de la salud cuando se habló de cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos darle más visibilidad al aspecto sanitario en el cambio climático cuando hablamos de ello? Tenemos otra pregunta amplia que me parece muy interesante. Es para uno de los colegas en uno de mis departamentos y por la COVID no lo he visto a esta persona en muchos, muchos meses. Ha preguntado, ¿no tenemos que lidiar con el dilema del cambio climático y la dependencia en la economía mundial? Porque a veces hay que sacar la dependencia que tiene de la economía mundial y hacer un enfoque más en el apoyo de mejorar la sociedad para mejorar también la resiliencia. ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? Claramente estamos hablando del crecimiento continuo. Esto es muy interesante, poder ver las ideas que todos tengan, ver cómo nosotros podemos enfocarnos más en la población y no en la economía, ¿no? Ja. Bueno, hay ciertas alternativas como una medida, ver cómo podemos medir el bienestar de las personas. Pero se ha hecho un buen avance para mí. Ciertamente, esta es una conversación muy importante que hay que tener. No sé, cuando hacemos esta analogía quizás nos olvidamos de los planes de sostenibilidad y cómo recuperarnos después de la COVID, porque la COVID-19 también ha tenido cierto efecto y muchos países prometieron tener paquetes de recuperación también para trabajar en la sostenibilidad medioambiental y también en la equidad. En la mayoría de los casos, las promesas se cumplen, en otros no. Y hay que ver cómo nosotros podemos trabajar en poder tener un mejor crecimiento al respecto. ¿Alguien más quisiera responder?
Bueno, voy a hacer un par de preguntas muy específicas. Una que salió en las preguntas y respuestas, una pregunta específica para el doctor Ford. ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos y concretos de medidas de adaptación que se deben implementar en el Caribe en su infraestructura sanitaria? Por ejemplo, en el Hospital St. George, en la costa de Grenada. ¿Qué se necesitaría realmente para poder aumentar la resiliencia de ese hospital? Entonces le paso la palabra al doctor Forbes. Bueno, antes de responder esa pregunta específicamente, quiero recordar que los efectos del cambio climático en el Caribe tienen que ver también con el tema de la equidad. Esto añade al problema que hay un impacto desproporcionado en la población. Y ese impacto, por ejemplo, es más fuerte en una área particular que es el sistema sanitario. Entonces, si nosotros tenemos este hospital ubicado en la costa, por supuesto, nosotros consideramos que se lo ha construido en la costa para mejorar su alcance. Sin embargo, se tendría que pensar qué opciones tendríamos de quizás mudarlo a otro lado. El tema de intentar mitigar o adaptarse al cambio climático tiene que ver con algo que los políticos ya saben muy bien, que es otra característica clave, que es el tema de los recursos limitados. Entonces, hay que ver cómo podemos lidiar con estos temas. Vamos a necesitar mucha ayuda para poder tomar estas medidas y también para poder adaptar nuestro sistema sanitario. En el año 2020, la Unión Europea brindó un subsidio de 7 millones de euros. Sí, euros. Lo hicieron para ayudarnos a crear un sistema sanitario más resiliente en el Caribe. Y de hecho, hay una característica que se llama instalaciones sanitarias inteligentes, que permite trabajar de una forma más inteligente respecto del cambio climático. Esto permite tratar ciertos eventos relacionados con el cambio climático. Se lo llevó ahí para ayudar a nuestro sistema sanitario, para que se pueda adaptar al cambio climático. Nuevamente, esto enfatiza que ese dinero se está obteniendo externamente. Si nosotros no tuviéramos acceso a ese dinero, no tendríamos la habilidad de hacer lo que tenemos que hacer, pero que no podemos hacer porque tenemos recursos limitados o no los tenemos. Ahora tenemos que ver son estos esfuerzos, ayudar a las instituciones. Entonces, los efectos del cambio climático son importantes y tenemos que estar preparados para eso. De hecho, ya los estamos experimentando. Probablemente necesitemos más dinero en el futuro para poder continuar con este proceso. ¿Y qué haremos y cuáles serán los resultados? El tiempo lo dirá. Gracias. Los SIDS del Caribe sufren mucho del impacto, contribuyen poco, sin embargo. Algo similar se podría decir con el Ártico. Quería preguntarle a Charlie, ¿qué podemos aprender ahora basándonos en las experiencias de los Inuit y las otras comunidades indígenas que nos pueden ayudar a incrementar la resiliencia y proteger a más comunidades? Charlie, Inés. Perdón, no pude escuchar esa pregunta. Había una pregunta que había presentado uno de los participantes. ¿Qué lecciones podemos aprender de las experiencias que han tenido los Inuit y otras comunidades indígenas? Experiencias que han atravesado en cuanto a incrementar su resiliencia y el potencial sobre su salud. Algo que aprendemos es que esto ocurre rápidamente.
Yo tengo 38 años y los impactos que he visto son sorprendentes. Una vez que han comenzado aquí, eso es un aviso sobre qué va a pasar en el sur, una advertencia. Tenemos que prepararnos, porque va a cambiar la forma en que ustedes viven. I think it also underlines the Creo que urgency también of resalta right away. la urgencia de que tenemos que actuar rápidamente. Los cambios que hemos visto en nuestras vidas en distintas formas, tenemos la responsabilidad de hacer oír nuestras voces para que podamos actuar y no simplemente hablar sobre el tema. Yo tengo una pregunta para los miembros del panel, si me permiten. Una pregunta para Chris y otra para Charlie y Inés. Hubo una discusión interesante sobre cómo los informes pueden ser reutilizados, más allá de simplemente informar. Chris, usted y yo hemos hecho tantos informes para tantas distintas organizaciones. ¿Algún comentario sobre cómo los informes pueden ser movilizados, implementados de mejor manera para así ayudar a mover hacia adelante en la acción? Indicamos que tenemos idea de que lo que hay que hacer, simplemente tenemos que hacerlo. ¿Y cómo impulsar esas acciones? Shirley, muy buena pregunta. Es algo que todas las organizaciones consideran y piensan. Hay que trabajar efectivamente con otras organizaciones, con las ONG, con los grupos que se encuentran en la zona del Ártico, para alcanzar las comunidades en el Ártico. Debemos reconocer nuestras limitaciones desde el punto de vista científico para así alcanzar al nivel de las bases. Eso se vio con el IPCC y con los otros informes. Y una pregunta para Charlie y Inés. En su presentación, un comentario que hicieron es que todo está interconectado, dijeron. Y las investigaciones que ustedes han hecho sobre indicando que el cambio climático afecta la posibilidad de personas de obtener alimentos en su región. Esto impacta la nutrición, la salud mental, impacta la seguridad en las actividades a tratar de obtener ese alimento. Si pueden describir eso quizás un poco más en detalle, porque fue un comentario muy interesante, el que todo está interconectado. Si podrían quizás darnos algunos ejemplos. Todo está interconectado realmente. Poder salir al campo, al campo, al hielo, cazamos, pescamos, hacemos todo eso aquí en el norte. La persona que trabaja en una oficina quizás simplemente tiene 2 o 3 semanas de vacaciones al año y por lo tanto planifican cuándo van a salir a hacer sus cazas y pescas juntos. Y si uno no puede salir en ese momento debido a las condiciones, la dieta de uno será impactada, no solamente la salud mental, poder salir al aire libre y llevar a cabo sus prácticas tradicionales. Eso impacta en todo sentido. Es complicado explicarlo, ya que todo está interconectado y una pequeña parte, si se la retira de la ecuación, eso hace que la vida de uno se desmorone. Significa todo para nosotros poder hacer esas actividades y realmente impacta todos los puntos de nuestra vida. Charlie, alguien mencionó en una de las preguntas que si la comunidad inuit puede indicar qué están haciendo como comunidad para implementar y si es, de hecho, posible ya en este punto. Mire, es posible. Y hablé de la caza, de la pesca. En nuestras comunidades tenemos lo que llamamos un congelador, un freezer comunitario, donde uno puede almacenar lo que se caza, lo que se cosecha,
Tenemos una de las manadas más grandes de caribú en América del Norte y sin embargo ha caído enormemente. Ha habido una prohibición sobre la caza del caribú y eso ha impactado sobre la vida de la gente. El caribú es una fuente alimenticia tradicional para nosotros. Pero algo que hemos hecho es que tuvimos una alianza con uno de los parques en Terranova, en Newfoundland, donde había una gran cantidad de alce y por lo tanto tratamos de distribuirlo entre las comunidades aquí. Y eso fue una gran asistencia. Si nos falta una gran fuente de nuestro alimento tradicional, eh, quizás, no sé, a ver, Inés, ¿puedes pensar otro ejemplo? Perdón, si me puedes repetir la pregunta, alguien entró recién y me distrajo. ¿Qué tipo de adaptaciones se están realizando en su comunidad para afrontar los efectos no deseados del cambio climático sobre la vida cotidiana? Con todo lo que ha sucedido en nuestras comunidades, hoy tenemos, como mencionó, congeladores o freezers comunitarios y con eso nos permite tener acceso a alimentos que generalmente no podemos hacer, como indicamos el alce. Si uno no puede uno mismo salir a cazar eso, puede ir a estos centros comunitarios. Ha habido un aumento en programación para los jóvenes, para que aprendan destrezas tradicionales y conocimientos tradicionales de nuestra comunidad. En los estudios que hemos hecho hoy, tenemos programas para asistir a los jóvenes y enseñarles a los jóvenes destrezas, conocimientos tradicionales, para que así puedan transferir eso en el futuro a las futuras generaciones. Y eso ahora ha hecho que otras personas vuelvan a hacer eso ellos mismos y no esperar que otros lo hagan por ellos. El ejemplo es mi hermano con su hijo que tiene 12 años. Él ha podido ahora a preparar sus propios elementos de casa. Si nosotros nos fijamos en un joven de 12 años que sale a cazar con un arma de fuego, aquí eso es normal, es tradicional. Hay personas que están preocupadas y asustadas debido al cambio climático, pero también están aprendiendo a adaptarse. Le enseñan ahora a los jóvenes cada vez más chicos a que respeten la tierra. Esto se hace a nivel comunitario, a nivel regional, pero también, es más importante aún, a nivel familiar. Transfieren ese conocimiento y trabajando conjuntamente con nuestro Departamento de Desarrollo Social, han creado noches y actividades que es para que la gente se reúna socialmente, personas que quizás debido al tiempo que hubo o no han tenido el tiempo en cuanto al tiempo en minutos para salir, puedan hacerlo conjuntamente. Mi madre y yo frecuentamos ese evento. Lo hacemos para conectarnos con otras personas. Así que nos estamos adaptando a los cambios que suceden a nuestro alrededor. Y si me permiten, esos son ejemplos fantásticos. Gracias, Charlie. Gracias, Inés. La investigación nos está mostrando que en toda la zona ártica, pero incluso en muchas comunidades indígenas, no solamente del Ártico, las estrategias educativas son más exitosas cuando se basan sobre conocimientos tradicionales. Ese conocimiento, esas destrezas, son algo fundamental para el éxito de nuestras comunidades. El informe nos muestra que la importancia de la autodeterminación indígena en estas comunidades, quienes saben qué es lo que necesitan ellos, les permite asegurarse de que van a estar en una posición para afrontar eso. Lo que acaban de decir Charlie y Ernest resalta la importancia de cómo las comunidades indígenas saben qué les hace falta y saben qué tienen que hacer para poder adaptarse.
Excelente. ¿Algún otro comentario? No veo otras preguntas que figuran aquí. Si me permiten, quisiera regresar al tema de trabajar a nivel continental y regional. Muchos de los impactos del cambio climático sobre la salud, más que atraviesan las fronteras, si hablemos de los hidrocarburos o enfermedades transmitidas por vectores, desplazamiento de poblaciones forzadas debido a la inseguridad alimentaria. En todas las Américas, los países pueden trabajar conjuntamente para desarrollar sistemas de advertencias tempranas frente a las enfermedades contagiosas. Quizás no en todo el continente, pero seguramente dentro de América del Norte, los países pueden trabajar conjuntamente. Sé que trabajan conjuntamente en cuanto a colaboración de investigación. Gracias, Robin. Tenemos otra pregunta hablando de la interconexión que mencionaron varios de los panelistas. ¿Cómo ven ello? El clima, la salud humana, se ve eso dentro de ese concepto de una salud sola. ¿Alguien quiere hablar sobre eso? Yo como ecologista, una cosa que siempre me incomoda es la falta de interconectividad. Tengo estudiantes, colegas, quienes dicen cosas como las plantas, los animales y los seres humanos. Y eso para mí es parte de la forma de pensar que causa el problema, el no reconocer la interrelación que existe. Y como director aquí, quiero dar la palabra a los panelistas para que puedan explicar cómo cabe esto dentro de los otros conceptos de salud en general. Como mencionó, la Comunidad Europea está contribuyendo unos 7 millones de euros para asistir con resiliencia, específicamente utilizando ese enfoque de salud como un solo concepto. Los humanos no son el único objetivo aquí, pero con esa perspectiva, eso nos ayuda a reforzar el sistema sanitario. Y para comentar sobre el tema que indicó Robin, la colaboración entre naciones, en el Caribe sí existe eso. Tenemos que hacerlo porque somos países muy pequeños. Y siendo tan pequeños no tenemos la oportunidad de enfrentarnos a este enorme problema que es el cambio climático. Lo hacemos de necesidad y debemos afrontar eso. La financiación que viene surge a través de organizaciones regionales, Terracom, y tenemos las 5 comunidades del cambio climático quienes tratan este tema. Lo hacemos como región, pero no conozco que, bueno, me corrijo, uno podría decir que la asistencia que nos brindamos uno a otro es una forma de colaborar, pero ¿existe colaboración entre nosotros y América del Norte? No he visto eso específicamente. ¿Alguien más quisiera aportar algo? ¿Alguien quisiera decir algo más? Hay otra pregunta más que acaba de entrar. Antes yo mencioné que tenemos la sociedad real y tenemos una sociedad con, hablemos de ciencia en las escuelas. Estamos preparando modelos para los diferentes niveles de educación. Y uno de los enfoques es no hacerles un sermón a los jóvenes, sino involucrarlos y escuchar qué piensan ellos y qué tienen para decir. Rachel preguntó,
¿qué recomendación tienen los panelistas para los jóvenes y para los activistas jóvenes? ¿Qué lecciones piensan los panelistas que podemos aprender de los jóvenes? Y antes de pasarles, yo creo que muchísimo. Eso es lo que creo yo. Solamente tenemos que aprender a escuchar, pero le abro la palabra a los panelistas. Bueno, yo puedo empezar con esta respuesta. Yo creo que a nivel personal tengo que decir que en los últimos 3 años me han inspirado mucho los jóvenes con lo que han hecho en todo el mundo referido al cambio climático y las acciones por el cambio climático. Hicieron muchas cosas y una de las cosas que hicieron fue a tomar informes como estos y pedirles a los encargados de tomar las decisiones que utilicen estos informes al tomar decisiones. Creo que esa demanda de los jóvenes es lo que hace que representantes elegidos involucren esto en su toma de decisiones. Creo que ha sido muy poderoso y creo que todos deberíamos hacer más de eso, de verdad. Personalmente eso me ha inspirado mucho y creo que definitivamente tenemos que hacerlo. Bueno, saben, yo siempre aprendo de ellos y me pregunto, ¿por qué no lo empezamos a hacer antes? En cada una de las academias nosotros lo vamos a poder utilizar para preparar una declaración política que sea muy útil para cada uno de los países, para los políticos. Pero a la vez creo que hay que trabajar en agarrar la información y ponerlo en un formato que pueda llegar a los más jóvenes y que pueda iniciar un intercambio y una correspondencia entre nosotros y los jóvenes. Mucho de lo que podemos leer hoy en día son ejemplos de gente que en una comunidad muy aislada, debido al cambio climático, no podía hacer algo y entonces desarrollaron algún generador, por ejemplo, para su aldea. Eso es muy importante y creo que quizás es mucho más probable que estén involucrados y que muestren innovación, mucho más que algunos de los más antiguos. Entonces, tenemos que agarrar estos informes y usarlos no solamente, bueno, cómo vamos a hacerlo para los políticos, los legisladores, sino que también tenemos que llegar a los jóvenes para que puedan participar y nosotros entonces tenemos que trabajar con los académicos para trabajar en este sentido. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuánto riesgo viene de la mayor inclusión de personas en los entornos subdesarrollados o en vías de desarrollo? Obviamente, esta es otra pregunta que tiene que ver con qué aprendimos de la COVID-19 y el cambio climático. Obviamente, una es que en ambos casos esto ha subrayado las inequidades que hay en el mundo y tenemos que hacer todo lo posible para contrarrestar esto. Y esto es un tema constante en el informe, hablar de la inequidad y tenemos que atender este tema. Hay otra cosa interesante. ¿Cómo cree la gente que nosotros podemos trabajar más en esta idea de un mundo, una sola salud, un solo medio ambiente? Porque a veces tenemos muchos turistas que, por ejemplo, destruyen cierto ecosistema. Hay una persona que dice que está interesada en ecología, pero después va y destruye el medio ambiente para poder recolectar cierta muestra y aumentar su colección. Sí, se puede hablar mucho de esto, de las soluciones basadas en la naturaleza. Y también hay ciertas pruebas que muestran que hay ciertos posibles beneficios de esto. Y tiene que estar bien diseñado esto para poder considerar cómo nosotros podemos ayudar a las comunidades locales, cómo podemos involucrar a los indígenas en todo el continente americano para ayudarlo. Y esto se ha estado haciendo. También hemos visto ciertas cosas en el informe mundial, cosas que se han estado haciendo en África con donadores externos que están brindando financiamiento para programas de reforestación o también para mejorar los paisajes naturales.
Esto que puede ayudar con la diversidad. Tiempo. Bien, ¿alguien más quisiera decir algo que hemos aprendido de la pandemia, además de las inequidades y la respuesta a la pandemia, que hemos aprendido de eso también? Bueno, nosotros tenemos una sección en el informe global que se va a publicar. Hablamos justamente de esto y podemos ver las similitudes entre las diferentes crisis, la crisis de la COVID-19 y la crisis de cambio climático. Y ambas son una emergencia sanitaria mundial. Y por eso nosotros vamos a tener que afrontar las consecuencias. Hablamos sobre las similitudes. Por ejemplo, el cambio climático se tiene que también aplanar la curva. Y también se hace esto en la respuesta a la COVID. Y, por ejemplo, la COVID puede interferir con las cadenas de suministro de alimentos y lo mismo sucede con el cambio climático. Entonces, sí, hay ciertas intersecciones entre ambas crisis y hay muchas lecciones que podemos aprender de la emergencia de la COVID-19 que podemos aplicar al cambio climático. Por ejemplo, la importancia de movilizar los recursos, la importancia de concientizar a la población, la importancia de las metodologías que vamos a tener, cómo se puede también utilizar la información de las comunidades y de los pueblos para poder entender cómo ha sucedido. Y hay muchos países que también han abusado los datos científicos para abusar de esta información o de estos sistemas quizás. Y esto es también otra cosa que puede suceder con cambio climático. Sí, se puede decir que son problemas de la sociedad, pero sí es importante. En Europa, la COVID brindó la oportunidad de que la comunidad científica informara en tiempo real a la gente sobre el avance de la COVID. Tenemos otra pregunta interesante que acaba de surgir. ¿Cómo el sector de la salud urge a los políticos y a los legisladores de que el sector que están involucrados en esto, que incluyan en la conversación del cambio climático el sector de la salud, especialmente en lugares federales como Canadá, en donde se tienen provincias y territorios y son responsables de la provisión de la atención sanitaria. Hay lugares donde están regionalizados. Bueno, lo que yo puedo ver y lo que yo aprendí de la COVID-19 es que la ciencia es importante y cómo nosotros lo utilizamos a nivel provincial y nacional varía. Y lamentablemente cuando uno avanza con la información que tiene a mano, a veces uno cambia de idea porque cada vez tenemos más información y por eso a veces hay cosas que actúan como de advertencia o que son interesantes. Por eso tenemos diferentes niveles de legisladores que están involucrados en la conversación. Y yo creo que también, oh, perdón, perdón, no quise interrumpir. Adelante. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí en el Caribe. Estamos fortaleciendo el sistema sanitario para que sea resiliente. Y lo estamos haciendo con un objetivo muy específico, que es el cambio climático. Y una herramienta clave ha sido el poder hacer adaptaciones y evaluaciones de vulnerabilidad y adaptabilidad del sistema. Nosotros así podemos generar planes de adaptación nacionales. Acá podemos tener un enfoque muy específico en cómo el cambio climático puede afectar a la salud en su totalidad. Para poder traer el cambio climático a la mesa, tenemos que incorporar ciertas cosas. Cuando se crean ciertas políticas o se formulan estas políticas, hay una parte muy específica que se tiene que decir, es cómo nosotros
podemos ver que el cambio climático afecta a nuestro sistema sanitario. Esto lo traería al frente al tema y no quedaría relegado como normalmente sucede. Y se deja al azar cómo el sistema sanitario va a reaccionar al cambio climático. En este caso se puede planificar cómo se va a hacer y se puede generar una mejor resiliencia al impacto, el efecto que va a tener el cambio climático sobre el sistema sanitario. Y si se puede ver algo positivo en la COVID es que ha tenido cierta efecto relacionado con el cambio climático y es ver qué hacemos si no estamos preparados. Tenemos ciertas reglamentaciones internacionales sobre qué hay que hacer con una pandemia. Tenemos documentos muy lindos, pero lo que se ha probado con la experiencia es que cuando algo sucede es, bueno, no le tengo que contar a nadie, ¿no? ¿Qué tan preparados hemos estado o no para eso? Y la respuesta que se ha dado tiene que ver también con las necesidades de cada país. Y entonces simplemente en esto tenemos que cambiar el nombre pandemia por cambio climático y ahí podemos verlo y podemos tener un vistazo general, una vista anticipada de cómo va a ser. Entonces podemos ver qué puntos, qué cosas podemos utilizar en los círculos académicos y vamos a poder llegar a un punto en el que va a generar ciertos efectos similares a los de la COVID. Y si no hacemos algo ahora para prepararnos en ciertos sectores específicos de nuestros países, por ejemplo, el sistema sanitario, vamos a ver lo mismo que sucedió con la COVID, con la gente empezó a venir a los hospitales y los hospitales estaban sobrepasados. Vamos a tener exactamente el mismo efecto. Va a ser como un karma que va a volver. No quiero terminar con este comentario tan pesimista, pero lo que quisiera decir como conclusión es que nosotros eh, tenemos, por ejemplo, a un climatólogo muy conocido que dice que el hecho de que haya un presupuesto de lo que podemos hacer para seguir, digamos, arruinando el medio ambiente, también sabemos que hay cierta oportunidad para poder prepararnos a los peores efectos del cambio climático. Y si nosotros tomamos esto en cuenta, vamos a poder reaccionar. Entonces tenemos una ventana que se nos está cerrando rápidamente. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para las cosas que ya sabemos que van a suceder y también tenemos que advertirnos de los peores efectos que puede llegar a tener el cambio climático. El truco aquí es usar estos informes para poder empoderar a la gente, para que tenga cierto tipo de participación, de agencia, que se sientan que pueden hacer algo, algo que se puede hacer de manera colectiva. Lo podemos utilizar para este informe y otros informes que han publicado otras agencias. La idea de estos informes es ayudar a que todos estén informados, a la persona normal, común y corriente que camina por la calle, a los jóvenes, decirles que podemos y todavía tenemos tiempo de hacer algo. Bien, muchas gracias. Sherry Lee, bien, vas a poder hablar sobre este tema, pero hay algo que me gustaría que también toques. Alguien escribió que fue interesante cómo los estudios de caso eran interesantes. Se habla algo sobre el control y la evaluación de las medidas que evalúan los efectos a largo plazo de las medidas. Si te gustaría cerrar el seminario con esto, sería fantástico porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Y si les gustaría responder ese tema, podríamos hacerlo. Y ya con esto podemos cerrar la sesión. Bien, brevemente quisiera decir sí. Fue escrito por el doctor Ibai y yo les recomiendo que lo vean. Es una parte fundamental de la adaptación, ciertamente. Excelente. Sí, no estaba seguro, pero yo pensaba que era así. No estaba seguro si debía decirlo yo o no. En ese caso, solamente tenemos 1 minuto y medio. Entonces, quiero agradecerles a todos los autores, a todos los revisores
y a todas las personas que han trabajado arduamente en este informe, también la comunidad escolástica, también los académicos y todos los que han participado de la comunidad científica y todos los que están aquí presentes el día de hoy. Quiero agradecerles por estar aquí presentes hoy. Creo que es el primer paso de muchos que tenemos que dar con un documento que ya va a salir y esperamos que tenga el informe que tiene que tener, el efecto que tiene que tener. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera y colega Sherry Lee, que nos va a poder contar cómo ha participado desde el comienzo. Ha sido nuestra piedra angular en este sentido. Hemos seguido trabajando a pesar de la COVID, esto es muy importante. Sherry Lee, te paso la palabra y nuevamente quisiera agradecerle a Ross y también a todos los que han trabajado para que este seminario sea una realidad. También quiero agradecerle al personal que se ha asegurado de que todo se haga y que se comparta toda la información en las redes sociales. Bien, muchas gracias. Me alegra mucho poder cerrar. Quiero agradecerles a todos por venir y quiero recomendarles a todos que se comuniquen con la academia o conmigo para poder participar e involucrarse con el informe, pidan presentaciones, pidan información. Hay gente en su país que ha estado participando en este informe o hay gente cerca que ha estado participando y van a poder hablar y participar en el informe más allá de simplemente leerlo. Pueden involucrarse más, así que comuníquense conmigo o con mi colega para que sepamos cómo podemos ayudarlos. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero decirles que el informe va a estar a disposición en los diferentes idiomas, así como las grabaciones de este seminario web. Así que cualquiera de ustedes que quiera ver cualquiera de los documentos, por favor, háganlo. Muchas gracias a todos.